personal. Hoy vamos a recordar, vamos a hacer un conversatorio para recordar las claves, las estrategias que son importantísimas y que tenemos que tener en nuestra conciencia o llevar a nuestra conciencia para la consecución de una vida plena y feliz. Entonces recuerden que cuando nosotros hablamos siempre de crecimiento personal, yo estoy tomando, dijéramos, mi interior en dos direcciones, ¿no? Mi parte consciente y mi parte inconsciente. Ya sé que los 7 primeros años de vida, nuestra niñez fue importante, fue supremamente básica, y en esos 7 primeros años, dijéramos que quedaron marcadas millones de creencias limitantes que nos van a conducir o nos van a direccionar también en nuestra vida adulta, ¿no? Recuerden que nosotros dejamos nuestro niño, que ese niño como que se quedó, que ese niño no nos sigue acompañando, pero mentiras. Recuerden que ese niño siempre está presente en nosotros, porque a partir de esas creencias, a partir de toda esa interiorización, a partir de esos miedos que de alguna otra forma nos han instaurado, entonces es con lo que yo voy a abordar, voy a enfrentar el día a día, y la idea es que esa parte inconsciente que sabemos que toma cuánto de nuestro tiempo o cuánto de nuestro ser, el 95%, y que solamente el 5% es esa parte consciente, y que cuando yo hablo de inconsciente, sé que esto es similar o es lo mismo que si yo estuviera hablando de miedos, de creencias limitantes, de niño interior, de niño herido o de ego, ¿no? Que cuando yo me refiero a ego, a veces lo confundimos con ese sentido de grandiosidad. No, cuando yo hablo de ego, también es todo ese contexto de mis creencias limitantes, ¿no? Y que en la medida en que yo no limpie ese inconsciente, porque cada vez yo tengo que reconocerme como un ser espiritual, que estoy yo cumpliendo una condición humana, ¿no? Estoy viviendo un contexto humano, pero mi esencia verdadera es el amor, ¿no? Mi esencia verdadera es ser un ser espiritual, un ser de amor, pero nos olvidamos de esa verdadera identidad y pasamos nuestra vida identificándonos con el miedo, ¿no? Con las creencias limitantes. Entonces ya sabemos que entre más miedo yo tenga en mi inconsciente, si no lo confronto, entonces ese miedo es el que me va a gobernar y voy a llevar un contexto de vida en el que no voy a poder avanzar, ¿no? Entonces que el objetivo es que yo cada día vaya limpiando este contexto inconsciente que se direcciona a partir de los miedos, y que si yo cada vez voy enfrentando ese miedo, puedo ir llevando esta parte consciente cada vez más, y va resultando mi verdadera esencia, que es ese contexto de amor. ¿Listo? Entonces, sabemos que para tener esa consecución de esa vida plena, feliz, esa vida que yo me merezco, ¿cierto? No esa vida que a mí me toca vivir, porque recuerden que nos enseñaron que bajo todas esas creencias limitantes, entonces lo normal era yo ajustarme a un sistema, ¿no? Que si yo me salía de ese sistema, entonces qué miedo, qué terror, soy raro, y el mundo empieza a enjuiciarme, ¿no? Empieza a enjuiciarme si no tengo hijos, si no me caso, y estoy totalmente sintiéndome enjuiciado y controlado por un contexto social, ¿no? Por una sociedad que va de la manito, así como se dice, nos llevan como borreguitos, ¿no? Y yo permito que mi vida, yo permito que mi ser caiga en ese contexto dijéramos, de ceguedad, ¿no? Entonces, que en la medida en que yo tenga ese despertar de conciencia, ¿qué quiere decir ese despertar de conciencia? Que ya no me voy a identificar con el miedo que está atado al pasado o al futuro, sino que me identifico con ese despertar de conciencia, que quiere decir vivo a partir de este momento, mi momento presente, que es el único real, ¿no? Que es el único que se manifiesta desde el amor. Entonces sabemos que las claves para poder conseguir
esa plenitud tan anhelada de todos, ¿no? Ese contexto tan bello, ese que merecemos, esa fuerza y poder sacar todo ese potencial tan bello. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer y hacer conciencia es que vivimos bajo el miedo, ¿no? Entonces, quisiera que alguno comenten para ustedes qué es el miedo y qué ha significado el reconocer el miedo en sus vidas. Bueno, yo. A ver. Eso, gracias. Bueno, pues para mí el miedo fue estancamiento. ¿Sí? De tener unos sueños, de ser una persona profesional y pues estancarme en eso es una frustración muy grande. Yo siempre quise estudiar, yo siempre quise, sí, una vida diferente. Y pues desde niña, una profesora se empeñó pues en instaurarme un miedo que me acompañó por toda la vida. Vine a despertar, gracias a Dios, desde que estoy acá en Pedagogía Sana. ¿Cuál miedo te instauró esa maestra? El miedo de hablar en público me bloqueaba totalmente. Yo intentaba mucho estudiar, siempre me metía a estudiar. Iba cuando empezaban con los trabajos que tenían exposiciones, no, yo me bloqueaba. No, eso era terrible, yo lloraba, no podía hablar. Te paralizabas total. Sí, sí. Y dije, no sigo. Y así era, y siempre lo intentaba y nada. No. Y con el proceso aquí de Pedagogía Sana, ¿cómo pudiste tú sanar ese miedo? O sea, llevar ese miedo, transmutar ese miedo y llevarle luz a ese miedo para convertirlo en amor, o sea, y poder identificar que no te relacionabas con el miedo, sino con el amor. Pues me di cuenta, con la ayuda de todos acá, que yo soy importante y que yo valgo mucho. Que no, o sea, que si nos dejamos arrastrar por el miedo y si no enfrentamos ese miedo, pues terminamos hundidos y no podemos lograr nuestros sueños. No poder identificarnos como quienes somos, como a qué vinimos, es una incertidumbre muy grande. Pero cuando uno ya viene acá y ya Martica le empieza a uno a decir quiénes somos, de dónde venimos, a qué vinimos, uno ya despierta y uno dice, uy, yo soy importante, yo valgo mucho. Uno se siente que no merece nada, o sea, que si algo pasa, o sea, si de pronto se presenta una persona con estudio o con dinero, entonces uno se siente como que no me merezco una persona así, yo qué hago, de qué hablo, qué digo, que es una frustración muy grande. Pero pues ya lo estoy superando. Observen cómo esa memoria que fue instaurada en su niñez, ¿no? Una maestra que la enjuició, que la culpabilizó, ¿sí? Que en ese momento ella dejó grabado en su inconsciente ese juicio, y ese juicio ella lo va a reproducir en su adultez. Entonces ahí recuerden que es donde la vida nos empieza a mostrar los ciclos, ¿no? Las repeticiones, ¿no? La vida la lleva, la empuja a que ella pueda sanar ese miedo, para que ella pueda enfrentarse y pueda creer en ella. Entonces ya sabemos que esas creencias limitantes de niños, observan cómo las extrapolamos en la adultez. Esa niña no se quedó allá, esa niña vivía en el presente, hasta que ella lo hizo consciente, hasta que ella
dejó de identificarse con el miedo y pudo enfrentarlo, entonces de esa forma pudo llevar la luz. De la única forma que nosotros podemos sanar es cuando nosotros podemos lograr esa identificación con el amor, con nuestro verdadero poder, y podemos cambiar esa creencia que nos limita, esa creencia que fue instaurada en la niñez y que digo, listo, la abrazo con amor, sé que me has acompañado, pero a partir de este momento ya no me sigo identificando contigo, porque yo sé que soy algo mucho más potente, yo sé que soy algo mucho más amoroso y que mi poder es infinitamente grandioso. Y que en ese momento me acepto tal y como soy, y que si estoy hablando no importa cómo lo haga, a mí lo que me importa es mi sentir, a mí lo que me importa es saber que yo estoy transmitiendo desde mi ser, no desde ese contexto limitante que me han instaurado en mi mente programada. ¿Algún otro quiere? ¿Alguno de mis niños? Dale, mi amor. Yo tengo una visión, y es que una de las principales misiones, o sea, como individuo, o sea, como humano, como ser humano, es que uno tiene que descubrir quién es, ¿sí? Eso, para eso uno vive, ¿sí? Y yo creo que, pues sí, la infancia es muy importante para descubrir quién es uno. Y los miedos lo que hacen es limitar esa visión, o sea, es impedir que uno se descubra, y en especial hoy en día, desde la niñez, pasa mucho en los colegios, ¿sí? Pues mi experiencia en el colegio fue 10 años en los que yo me sentía muy bueno para nada, o sea, no rendía en nada, no me llamaba la atención nada, ¿sí? Y era porque me llamaban la atención otras cosas, ¿sí? Pero, o sea, el colegio nunca toma en cuenta como qué es lo que quiere el niño, sino lo que supuestamente necesita. Exacto. El problema es que, pues, el problema principal es ese, que desde la niñez ya nos están martillando, ¿sí? Y nos están diciendo que usted tiene que ser así, porque si no, vayas, no va a hacer nada. Yo todavía en segundo semestre de Derecho me pregunto cómo, y yo cuando usar una ecuación cuadrática. Sí. Entonces, pues el proceso que hice aquí me hizo caer en cuenta del potencial que tengo. Un potencial, pues sí, me caminé mucho pues, por la rama de sociales, derecho, y cada día me doy más cuenta de lo que soy capaz, y eso es dentro del proceso de descubrir quién soy. En los miedos, o sea, en un mundo sin miedos, mucha gente alcanzaría su potencial, ¿sí? Y aún así no lo alcance, estaría realizada, porque yo creo que es imposible así alcanzar un potencial máximo, ¿sí? Yo creo que es imposible, sí, pero la felicidad se encuentra en ir encontrando ese potencial, ir avanzando más, progresar, ¿sí? En cualquier aspecto de la vida, toda satisfacción. Entonces, pues sí, mi experiencia con los miedos más o menos era que, por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia, y el profesor de sociales siempre me decía que dedíquese a otra vaina, parra, es que yo no doy un peso por usted, y es que usted no me hace los trabajos. Y yo siempre me preguntaba cómo es que un trabajo no va a definir qué es lo que me gusta, un trabajo no me va a definir, o sea, un trabajo no va a definir mi intelecto, ¿sí? O sea, uno puede ser inteligente en unas cosas y en otras no tan hábil, ¿sí? Eso también hace parte de descubrir quién es uno, descubrir sus limitaciones. Y sus dones, sus talentos también. Exacto. Y pues la institución del colegio es como muy castrante, muy, sí, uno no lo deja ser uno. Entonces, es eso. Hermoso. Entonces ahí vemos somos seres infinitamente potentes, somos dioses creadores de amor. La única limitación está aquí, en esta mente programada. Entonces siento qué lindo ese despertar tan hermoso, y saber cómo ese sistema educativo que ya sabemos que está vibrando también en el miedo, cómo puede instaurar cantidad de miedos, y sabemos que los niños no están siendo identificados con su
poder, sino con su limitación. Porque miedo siempre va a ser control, miedo siempre va a ser carencia, miedo siempre va a ser nota, miedo siempre se va a identificar con la limitación, hasta que interioricemos y reconozcamos que no somos una nota, que no somos, que no me voy a atar al miedo del otro y que yo soy el único que puedo reconocer mi verdadero poder, porque si yo no lo reconozco, nadie lo va a reconocer por mí. Entonces es importantísimo en este camino del despertar de conciencia, esa consecución de la plenitud y de la felicidad, saber que tengo que ponerle ese pare al miedo, enfrentarlo para yo poder, ahí sí, trascender en amor. ¿Alguien más? ¿Tú? Dale. Mi miedo, el más reciente, era los trabajos. A mí me da mucho miedo ir a trabajar porque cuando empecé yo a trabajar, que empecé en la empresa de mi papá, siempre me decían que no era constante. Cuando estaba en la universidad, antes de la universidad, ahí había un profesor que amaba mucho y siempre me decía, ¿usted para qué estudió esto? Yo estudié administración de empresas. Me decía, ¿usted debía estudiar música? ¿No debía estudiar otra cosa? Entonces, yo iba a conseguir un trabajo, pero iba con un miedo de que no, yo no soy buena. Entonces siempre pasaba algo. Y de pronto otra vez volví a trabajar con mi papá y duraba 2, 3 meses y otra vez no podía y no podía ser constante en mi trabajo ni nada. Y entonces yo llegué a pedagogía hace como año y medio y vine y me limpié cualquier cantidad de cosas. Dicen que fue muy rápido, pero sí, llegó noviembre y bueno, mi papá me dijo, se va a cerrar una empresa, entonces si quiere cogerla, pues se está quebrando, si quiere cogerla para hacer algo, pues, y yo bueno, entonces yo dije, bueno, listo, y empezamos en enero, y con un miedo, pero yo dije, bueno, hay que enfrentarlo porque qué más, y con un miedo que a los 2 meses esa vaina se quebra, pasará algo, no, mejor dicho, ya vamos 8 meses. Y aterrada de lo que yo hago, porque Te identificaste con tu sí, poder. sí, soy la que dirijo muchas cosas y hace falta, o sea, soluciono de una manera que yo digo, se están bloqueando y yo digo, no, hay que hacer esto, así rápido, de una manera muy rápida. No. Sí, linda. Linda. Cuando nos sentimos que nos identificamos con ese poder y sanamos, sale el verdadero ser que somos, ¿no? Que somos en realidad. Entonces, miren la importancia de enfrentar el miedo. Si yo no lo enfrento y no salgo de la zona de confort y me quedo en el victimismo y en la queja, entonces la vida me va a seguir repitiendo escenarios hasta que yo pueda salir y pueda confrontar ese miedo, identificarme con el amor. Mi miedo era el tema a no ser perfecta. La hija perfecta, la mamá perfecta, la hermana perfecta, la jefe perfecta. Entonces siempre era en servicio de los demás, siendo salvadora, que si yo colaboraba y ayudaba a los demás, entonces ahí sí era perfecta. Mis hijos tenían que ser los hijos perfectos, entonces lo que hablaba ahorita Martica a nivel académico tenían que ser los mejores, y si le mandaban 6, 7 tareas, así les diera a las 11, 12 de la noche siendo de primaria apenas, pues acuéstese tarde, mijito, asuma, responda, dándoles una sobreexigencia que no correspondía a su edad, limitándolos también mi cariño y mi amor a ellos por la parte académica. O sea, si le va bien en el colegio lo aceptaba mucho más y lo sacaba condicionado. No incondicional. Entonces, si le iba bien en el colegio, entonces su premio, lo llevaba al parque, no sé qué, pero si no, entonces castigado, no tiene televisión, no tiene juego, no tiene nada. Y estaba dándole a mis hijos
inconscientemente de mi parte, ese miedo a ellos de que si no son perfectos, de que si no son los salvadores, no son nada. A Dios gracias en este proceso que llevamos aquí, pues nosotros en mi caso lo estamos haciendo a nivel familiar, hemos aprendido y nos hemos dado la oportunidad de reconocer, con humildad aceptar de que sí, no somos perfectos. No es fácil reconocer que no somos perfectos cuando venimos con ese chip instaurado y cuando desde pequeños siempre nos han dicho es que tú eres el ejemplo de la casa, tú eres la que tiene que dar el ejemplo, pues entonces yo siempre, así pasara lo que pasara, siempre tenía que mostrar la cara perfecta, ¿no? Ante la familia, lo que dice Martica. Me dedicaba más a estar pendiente de los demás y no de mis propios hijos. Aquí aprendí completamente de que si colaboro o no con mis hermanas, si las apoyo o no, es una decisión completamente diferente a que yo tenga que vivir en función de ellos. Una cosa es ser solidario, como nos lo explicaba Martica, y otra cosa es ser salvadores. Son dos cosas completamente diferentes que cuando no somos conscientes, esa parte, ese 5% no es consciente de eso, desafortunadamente nuestra vida empieza a vivir un círculo vicioso y siempre el salvador va a resultar siendo el verdugo el día de mañana. Y así fue mi caso. Ahorita, cuando ya despierto, hago el clic, me empiezo a distanciar y a permitir que mi familia viva su vida como la debe vivir, porque cada uno tiene su experiencia personal. Uno no puede venir a imponerle ni a solucionarle los problemas a los demás, sino dejar que cada uno tenga su experiencia y bajo su experiencia empiecen a despertar. Gracias. Importante es identificar, ¿no? Cuando yo me identifico con el ego, me identifico con el miedo, siempre hay una estrategia encubierta, ¿no? O hago el papel de víctima, o cumplo el papel de verdugo, o el papel de salvador, ¿no? Pero interiormente es esa niña o ese niño que está carente y que con ese contexto, en este caso, de salvador, entonces estoy mendigando amor. Hasta que la vida me pone situaciones, escenarios, para que yo pueda quitarme esa creencia y pueda identificarme con el amor. Hermoso. ¿Quién más? A ver. Bueno, pues yo como hija, Linda. pues como decía mi mamá, pues sí, siempre mi mamá me dijo que yo tenía que ser perfecta y más como niña, tenía que tener vestido, que aretes, que collares. Que Antes de llegar a pedagogía sana, ¿no? Exacto. Antes de llegar a pedagogía sana, pues sí me pasaban todas esas cosas. A mí nunca en la vida me gustaba perder, y si perdía era, Dios mío, lo peor de este mundo, y tenía que encontrar la forma de ganar, aunque sea con trampa, pero ganar, el hecho de ganar me hacía feliz, me hacía ser completa, me hacía estar bien. Pero no era así, y cada vez que yo perdía o no pasaba las cosas como a mí me gustaba, me daba tanta piedra que pues a veces prefería ganar que hacer otras cosas, como realmente divertirme y todas esas cosas. Y pues al mismo tiempo, pues sí, yo era muy competidora al mismo tiempo, que siempre estaba retando todo, siempre estar ahí, y que yo tengo que ganar, y que esto, y lo otro. Después la vida me fue mostrando muchos escenarios en los cuales yo perdía, y perdía, y perdía, y no me gustaba, y no me gustaba, y no me gustaba. Y pues así sucesivamente hasta que pues llegamos acá, me empezaron a manejar eso, juegos que obviamente yo no manejaba, volví a perder. Y aprendiendo que pues si gano bien y si no, pues voy aprendiendo una estrategia como para ganar, pero sin trampa y sin hacer nada. Y el hecho de ser perfecta, o después también empecé a decir, pues no, a mí no me gustan los aretes, y dejé de ponérmelos, o vestidos así, y empezar a realmente como yo quería. Y que la nota, pues también mi mamá se puso a darse cuenta desde que cuando llegó acá mi mamá se puso a dar cuenta de que el hecho de las notas no era lo más importante, y pues gracias a su crecimiento yo crecí, pues porque si ella me decía que no era importante, yo ya me sentía bien, pues porque sabía que si no pasaba algo, ella iba a seguir sacándome al parque, me seguía haciendo el milo que tanto me gustaba. Entonces siempre era lo mismo, pero ya me di cuenta que no era la nota, que realmente es para aprender,
y que es mi futuro al mismo tiempo, que yo estoy poniendo en mis manos y que no lo haga pues, por perfección o por algo así, que es que ya es algo mío. Hermoso. Siempre el ego, ese niño interior, nos va a hacer sentir imperfectos, ¿no? Creemos que somos imperfectos, entonces vivimos la vida buscando una perfección cuando ya lo somos, ¿cierto? En la medida en que me identifico con, vuelvo y digo, con ese contexto de poder, dejo totalmente al lado esos miedos, dejo mis juicios, dejo todas esas creencias limitantes, ese lenguaje tan castigador, ¿cierto, mi amor? Me libero y salto, porque lo importante, mire, si no confronto el miedo, si no salto, siempre cuando yo salto, detrás del miedo hay algo mucho más hermoso, es esa liberación, ¿no? Hermosa, Mari. Bueno, ¿alguien más? Tú, mi vida. Pues cuando yo era un poquito más chiquita, como las 6 años más o menos, pues si yo no lograba algo, no me salía, digamos, no podía sacar algo de mi maleta, yo me estresaba y como que lo dejaba de hacer. Y era como uy, ya no lo pude hacer, uy, es horrible, ¿sí? Pero pues ya, si no, ahorita, ya con todo la pedagogía sana y que me ayudan y todo eso, ya si no logro algo, me calmo y lo hago con más cuidado o algo así, hasta lograrlo, o si no pude, pues no pude. Exacto, no estás con una postura controladora, ¿no? Controladora en todo, ¿no? Suelto, 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 suelto. Hermosa, mi amor. Entonces, primera identificación que yo debo tener, el miedo. Pero es importante enfrentar, confrontar ese miedo, ¿sí? Si no lo confronto, voy a quedarme en la zona de confort, ¿cierto? ¿Y qué significa quedarnos en esa zona de confort? ¿Quién quiere decir? ¿Qué significa que yo no puedo enfrentarlo y me quede en esa zona de confort? No poder salirse de los esquemas, de lo que normalmente uno hace, como, sí, salirse de su zona de confort, de lo diario, experimentar nuevas cosas, o sea, salirse de la rutina anual. Muy bien, mi amorcito. Vivir esa vida que me merezco, no la que me toca vivir, sino la que me merezco vivir. ¿Listo? Entonces, miedo, confronto, salgo de la zona de confort. Porque cuando no salgo de la zona de confort, entonces me quedo en el victimismo, ¿cierto? Que es el otro ingrediente, ¿no? Me quedo victimizada, quejándome, esta vida tan terrible, es que me tocó esta pareja, es que me tocó esta vida, es que este trabajo tan impresionantemente difícil, tengo que vivirlo porque si no es por el dinero, así no me guste, entonces tengo que pasar toda mi vida haciendo algo que no me apasiona. Entonces, ¿qué significa ese contexto de víctima y de queja? Dale, mi vida. Pues a mí me pasaba era de que yo en el colegio, pues yo empecé a dejar de hacer algunas tareitas. Y pues cuando pasó eso, no, es que no hice la tarea porque me quedé sola con mi hermano. Y que como yo soy la de la mitad y porque mis hermanos me molestan y todo eso, entonces yo tuve que estar cuidándolo. Entonces me victimizaba porque yo era la del medio, la única mujer y que los dos me molestaban. Y siempre era así. No, pobrecita la niña que le están molestando, de molestarla. Y siempre la niña de la casa, la consentida, que tenía que hacer esto. Cuando yo cumplo el papel de víctima y me quedo quejando toda la vida, entonces voy a mirar afuera, pero no me voy a reconocer, no me voy a conectar con mi poder. En el momento en que suelto ese papel de víctima, de queja, y me identifico y me puedo conectar con esa grandiosidad, entonces ahí es donde ya, de nuevo digo, puedo reconocerme y puedo salir de esa zona de confort y puedo liberarme. Hermoso. Entonces, dale. Es muy normal sufrir y ahí es donde yo creo que entra de patada el papel de víctima. Uno toma dos decisiones. Sí. Uno puede tomar una de dos decisiones.
o llevarlo, ¿sí? Obviamente, pues con la carga emocional, lo que sea, pero llevarlo, o simplemente victimizándose, o sea, como quedarse ahí. Y ahí es donde viene el verdadero sufrimiento, o sea, quedarse, si uno se queda de víctima toda la vida, pues, ¿qué espera? Va a sufrir, porque si usted se toma en serio el papel de víctima, no le va a pasar. Sí. Yo creo que eso es lo que las víctimas no hacen, ¿sí? No deciden aprender, deciden quedarse estancadas por X o Y motivo, ¿sí? De pronto por alguna condición que tengan emocional. Entonces también el papel, pues uno tomar el papel de víctima limita también esa búsqueda a encontrarse, porque ese estancamiento. Ese despertar de conciencia, ese camino. Sí. Entonces sabemos que cuando nosotros tenemos este despertar de conciencia, la vida nos lleva a contextos de dolor, contextos de sufrimiento, ¿cierto? Cada vez que si yo no escucho esas señales que me muestra la vida para ese despertar, pues me va subiendo el volumen cada vez más, pero no quiere decir que la vida no me ama, no quiere decir que la vida me esté castigando, sino por el contrario, me está diciendo, mira, te estoy poniendo un escenario para que tú puedas identificarte y puedas despertar, puedas hacer ese clic. Entonces, lógico, hay sufrimiento en ese momento mientras yo soy la que decido, soy el que decido poder identificar ese escenario y saber qué es lo que la vida me está mostrando para yo poder empoderarme y poderle cara al miedo y salir a ese contexto de crecimiento, ¿no? De crecimiento personal, ese camino que es el que me va a llevar a esa liberación. Entonces observen cómo vamos ya con los elementos, ¿no? Miedo, zona de confort, victimismo. Lo otro que impide a que yo consiga ese estado de plenitud es el juicio, ¿no? Porque como sabemos que fuimos tan enjuiciados de niños, entonces en nuestra mente quedó grabado ese juicio como algo normal, ¿no? Me enjuicio, tengo un lenguaje totalmente castigador conmigo, tengo un lenguaje no amoroso, un lenguaje basado en el miedo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder identificar ese contexto y poder saber que si mis pensamientos van solamente al juicio, a la carencia, pues entonces también voy a quedarme en ese contexto de no evolución? Bueno, en mi caso, el juicio era bastante fuerte, porque precisamente a raíz de la perfección que quería demostrar ante los demás, era el cuidado me equivoco. Y lo más grave es que la primera persona que se enjuiciaba era yo misma. Yo era la primera que me empezaba a hacer juicios y a condenarme y a decirme, tú no estuviste ahí. Si el niño se caía por culpa suya, mire, por no estar ahí con él, no sé qué. Yo decía, y otra vez usted, porque no, ahorita suelto, libero y dejo que cada quien aprenda a vivir su vida y la mía que empieza a fluir, porque a raíz de estar tan pendiente y de salvadora y enjuiciándome, yo vivía enferma. Entonces, observen cómo identificamos el juicio y ese lenguaje carente, cómo me limita, ¿sí? Me limita cada vez más, soy tonto, soy bruto, no puedo, no soy la madre perfecta, todas esas creencias limitantes, el dinero es muy difícil conseguirlo, entonces mire cómo yo soy de tonta, no soy capaz de crear un negocio. En la medida en que yo me enjuicie, eso es lo que yo voy a encontrar afuera, porque sé que lo que está afuera es un espejo de mi interior y que el otro me está mostrando mis limitaciones, que el otro me está mostrando esas partes no sanadas. Entonces ya sé que en mi vida no cabe el juicio, cabe simplemente la identificación desde el amor, en mí y también en el otro. Observen cómo el siguiente elemento es la importancia de aceptarnos tal y como somos. Todo tiene un orden perfecto en el universo. Absolutamente todo lo que se manifiesta en mi vida, ya sé que es para que yo pueda reconocer y pueda trascender eso que mi ser requiere trascender. Y que lo más importante es la construcción de mi ser, tanto en mi vida
como en mis hijos, ¿no? Entonces, en la medida en que yo me acepte tal y como soy, en la medida en que me acepte con mi luz y con mi sombra, abrace esa sombra, abrace ese miedo, porque al fin y al cabo esa sombra es ese niño, esa niñita, ese niñito que está atemorizado, que tiene mucho miedo, que está angustiado y que está esperando que esa parte consciente, que esa parte amorosa lo pueda abrazar y le diga, listo, estás conmigo, pero no significa que tú vayas a gobernar mi vida, ¿sí? Porque yo a partir de este momento te traigo a este presente, por eso la importancia que ya sabemos de consentir ese niño interior, ¿sí? Traer nuestro niño al presente para que podamos sentirnos o hacerlo sentir protegido y de esa forma entonces sentir que no tiene culpa de nada, porque no existe la culpa. Ya sabemos que la culpa es una invención también del miedo, que la culpa no tiene que ver absolutamente nada con nuestro ser, con el amor, que ese contexto de aceptación, cuando yo me acepto, quiere decir que me estoy identificando con el amor, no con esa creencia limitante, no con el miedo, y no pasa nada, no hay errores. Simplemente hay un contexto de aprendizaje, que estamos en este plano recordando quiénes somos verdaderamente y que en la medida en que yo voy recordando, voy sacando cada vez más ese ser potente, amoroso, hermoso, lleno de luz que soy, porque yo me identifico con la luz y no con la sombra. Por eso la importancia de concretar en mis pensamientos afirmaciones positivas, ¿no? Que las que hemos trabajado con el yo soy, ¿no? Yo soy amor, yo soy poder, yo soy alegría, yo soy luz, yo estoy en este cuerpo presente cumpliendo una misión hermosísima de amor, una misión hermosísima de poder. Entonces, aceptándome tal y como soy, voy a poder identificarme y voy a poder de verdad sacar ese poder. Entonces, aceptación. Siguiente, reconocer mis dones, ¿cierto? Todos venimos con un don, todos venimos con un talento, pero cuando nos reconocemos con el miedo, estamos perdiditos y no sabemos ni siquiera cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestros talentos. Entonces la importancia de identificar que todos tenemos un don y un talento, y que si yo vibro con ese don y vivo ese don y experimento ese don en mi vida, entonces voy a trascender, porque esa energía es la que al fin y al cabo yo voy a vibrar. Por eso es que acá en Pedagogía Sana, como recomendación a los jóvenes, a los papitos, que se les dice, profesionalicen el don de sus hijos, porque ellos vienen es a vibrar y a sacar ese don que está conectado con el amor. Entonces, como yo soy vibración, como yo soy energía, y en la medida en que yo me identifique con ese don, entonces mi energía va a fluir en el amor y voy a tener éxito sin necesidad. El universo lo atrae. Sí, el universo la trae, porque ya soy energía consciente, no estoy estudiando ni estoy haciendo lo que mi padre o mi madre me dijo por reconocimiento, no por miedo o por cumplir una herencia, ¿no? En esta familia todos tienen una misma profesión, sino por el contrario, salgo de ese esquema, salgo de ese contexto, y en la medida en que yo me reconozca con el don, entonces es algo hermosísimo, porque ya no voy a sentir un trabajo, ¿no? Ya no voy a sentir el síndrome del lunes, del martes, sino simplemente todo fluye, y qué hermoso yo estoy manifestando ese don en el mundo y voy a llevar alegría, ¿no? No una energía de sentarme, por decir algo, en una oficina, quejándome, qué pereza, mirando el reloj a todo momento. No, yo ya sé que cuando estoy vibrando con mi don, soy luz, y tenemos que llevar a nuestros niños a que se identifiquen con su don y con su poder. ¿Alguno que quiera comentar la experiencia cuando estaba trabajando y no viviendo su don? Dale, mami. Dale. Cuando recién entré acá, entonces yo no sabía ni qué hacer, estaba súper perdida. Y resulta que Martica me preguntaba qué le gusta, y entonces yo comenzaba a decirle que a mí me gustaba mucho la música, no sé, y Martica me decía, le brillan los ojos cuando usted dice eso. Yo, bueno, pues. Entonces ella me dijo, tiene que, o sea, es como ley de atracción, suéñelo, y ya listo, y soñaba todos los días con eso, subirme a una tarima
en que a mí me pagaran por ir a hacer eso, porque de todas maneras era lo que yo, mejor dicho, yo vibraba de eso muchísimo, pero nunca lo estudié y yo pensaba que no era buena por el hecho de que yo nunca había estudiado, nada, no había hecho nada con la música, simplemente era algo que yo sentía. Y yo no sé leer una partitura, nada, no sé nada, pero a mí me ponen el instrumento y yo lo hago, simplemente me dicen súbase y yo toco, es así ya. Es tu don. Y cuando un día un profesor de música de la universidad y me dijo, Lore, hay un toque, me va a ir, y yo, ¿en serio? Sí, y me dijo, y le van a pagar, y yo, ¿de verdad? Y yo, listo. Y fueron todos los de pagos que ya y eso fue súper lindo, y después de eso entonces yo dije, bueno, entonces voy a seguir con la música, y empecé a entrar a Facebook a mirar cosas así como de orquestas y eso, y me metí a una orquesta, ahorita sigo con la orquesta. Para mí los domingos era, ay no, qué pereza yo salir, no, de todo el día en la cama. Ahorita los domingos son de ensayos, y yo así, si me toca quedarme 3, 4 horas ensayando, yo disfruto de ensayar todo, yo lo hago, y si me dicen hay que ir a tocar y no me van a pagar yo. Cuando vivimos nuestro don, entonces es muy importante, porque ya sé que no estoy vibrando desde el miedo, entonces no estoy poniendo máscaras, ¿no? Que ya sabemos que por el temor al que dirán, al enjuiciamiento, a mostrarme perfecto ante una sociedad, ante el otro, entonces pongo 50.000 máscaras hasta que la vida me las va quitando para que yo pueda cada vez salir en mi verdadera esencia, ¿cierto? En lo que verdaderamente soy. Por eso la importancia, el siguiente paso para crecer en conciencia, para esa plenitud, la felicidad, honrar, bendecir y agradecer. Porque cuando yo honro, bendigo y agradezco a ese otro, que puede ser una situación, una experiencia, una persona, ese jefe que fue impresionantemente controlador conmigo, esa pareja que fue muy enjuiciador, ya sé que me está mostrando algo y me está llevando a que yo pueda empoderarme, a que yo me pueda amar. Entonces cuando yo honro, bendigo y agradezco al otro porque ha sido mi gran maestro, ¿cierto? Gracias a esos maestros que pusieron tantas limitaciones en notas, en observadores, a todo eso es cuando yo digo, no quiero esto para la vida de mi hijo, no quiero esto para la vida de mis hijos, quiero saltar ese esquema, quiero saltar este paradigma, quiero que ellos tengan una construcción desde el amor y no desde el miedo. Entonces, ingreso a Pedagogía Sana. en donde fluyen hermoso, en donde ya sabemos que sacan todo ese talento y ahí ese crecimiento personal. Entonces, honro, bendigo y agradezco. Siguiente paso, importantísimo, sacar los sentimientos reprimidos. Siempre que haya una persona con ira, ya ustedes saben, dentro ¿qué es lo que tienen? Un niño herido, tristeza, dolor. ¿Listo? Entonces por eso la importancia de sacar el sentimiento. La vida, recuerden que siempre me va a poner escenarios para que yo pueda soltar ese sentimiento reprimido y pueda sanarlo. Lo importante es que yo lo identifique y lo llore. Ese cuento de que los hombres no lloran o que llorar es mostrarme débil, no, por el contrario. Recuerden que si yo suelto ese sentimiento, si suelto ese contexto reprimido, estoy sanando, porque la vida me pone ese mismo escenario, ¿no? Si yo de niña reprimí, por decir algo, el día en el que un maestro me enjuició, me llenó de notas, de observadores, me gritó, y yo tuve mucho miedo, porque como la creencia es que el maestro se le respetaba así, a nosotros nos faltaran el respeto, entonces ya luego la vida me pone posiblemente un jefe que también va a tener la misma actitud para que yo pueda empoderarme, pueda sanar, pueda amarme y pueda sacar ese sentimiento y pueda sanarlo. También lo puedo sacar, ustedes ya saben, escribiéndolo, sí, pero el caso es que tengo que sacarlo. Ese escenario, si la vida me lo vuelve a vivir, yo tengo que identificarme ya con el amor, ya tengo que poner un límite, porque si yo no pongo límite en mi vida,
y sigo permitiendo el contexto de sumisión, que ya sé que estoy hallado en el miedo, entonces la vida me va a poner cada vez más escenarios, situaciones, contextos cada vez más parecidos para que yo pueda sacar ese miedo, para que yo pueda sacar ese sentimiento reprimido y decir basta, no, ya ahorita me identifico con ese poder, con ese verdadero ser que soy amor, soy luz, soy un ser infinitamente potente, creador, que puedo crear desde el amor lo que yo desee, porque si mi energía interna está fluyendo, entonces afuera también voy a fluir desde el amor. Hermosos, lindos, qué bello ese crecimiento. Un aplauso.